¿Cómo se debe llamar el nombre de la carpeta para el segundo parcial, Isen? No Segundo. hay problema el nombre de la carpeta, el comprimido que tienen que subir tiene que ir con su nombre. Ok. Ah, ventana, generador de dibujo. Una pregunta para grabar en Zoom. Tengo que estar compartiendo pantalla, ¿no? Correcto. Ok. Yo con el micrófono. Isen, una pregunta. ¿En generador tengo que crear dos veces la función generar botón? ¿O es una de que está por demás? Fíjense bien.
Listen, en la clase de generadores donde hacemos toda la lógica, ¿no? Y donde ponemos también la ventana, o eso lo ponemos aparte. No, la ventana va aparte. El generador lo único que hace es crearte el elemento para que lo tengas listo para agregar al panel. Entonces, en la ventana ahí es donde definimos lo que iría la parte gráfica. Sí, ventana en la parte gráfica, el panel es el que va a recibir los elementos gráficos y el generador es el que te va a generar los elementos. Dibujo listen sería prácticamente el... Panel. Si lo hago con un panel que agarre y sea el puro add lo que hay en el array list, ¿no? Más o menos, sí. Para eso tiene los métodos agregar y eliminar. Ahí. Gracias. Listen, la posición que da ahí en los botones, en todo eso que tenemos que agregar, ¿es la posición donde va a estar en la ventana o el tamaño de los objetos? Ambos, posición y tamaño. Tú llenas ahí, por ejemplo, texto, hola, le das en la posición 100, y ahí dice 100, si te fijas en la imagen. Ancho 246, alto 24. Entonces, por eso en el panel les puse el dibujito que del panel que está marcado va a irse 100 píxeles a la derecha, 100 píxeles abajo porque tiene 100 en X, 100 en Y, 246 de ancho, que es el largo del botón, y 24 de alto, digamos. Y te va a generar un botón en esa posición. Dicen una pregunta, el botón, la clase dibujo es donde se van a agregar todos los elementos. Sí. Y la clase de ventanas es como decir que va a unir a la clase de generador. Sí. Gracias.
Listen, disculpe, hay dos clases de generar botón. Una es para que directo le dé cargar y pueda lo que vendría siendo solo con el nombre y la posición, y ya opcionalmente puede poner el tamaño, ¿no? Pero igualito lo crearía el botón, aunque no ponga el ancho y alto ese ratito usted, ¿no? Sí, para ese es un método y el otro no. Uno te va a poner un tamaño estándar, el otro te va a permitir ponerle tamaño. Ay, gracias.
Le hice una pregunta. ¿A qué cómo sería más o menos la función de agregar lista, array list, void? Cada botón que se genera lo guardas en la lista que tienes en el generador. Entonces cuando le das el agregar lista al array list, va a recibir esa lista y te va a agregar todos los elementos de golpe. Ah, ok. Ah, entonces en una array list debería estar los tres tipos de elementos. Claro, una array list te va a generar todos los elementos y los vas a almacenar ahí. Ah, ya, yo estaba creando tres elementos diferentes. Ok, gracias. Listen, una duda existencial. Hace unos días mi NetBeans está literalmente creando las clases con una llavecita arriba de ellos. Está funcionando, pero no sé por qué la llavecita. Eso es raro. Habría que verlo. Sí, Pero si está funcionando, a seguirle nomás. Dicen, la anterior vez puso una línea de código que era para poner los elementos en vertical o horizontal. Era set, no me acuerdo, sí. Era con box layout. Pero en este caso no necesito. Bueno, para hacer el formulario a la izquierda podría servirles, pero no sé si van a demorar más así o no. Ok, gracias. Dicen el formulario y todo eso tenemos que hacer, crearlo en dibujo, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta? Todo ese formulario que tiene texto, X, Y, ancho, alto, botón, text field, ¿lo tenemos que crear en formulario? Perdón, en dibujo. Claro, eso sale. No, eso lo pueden crear en ventana. Dibujo puede que solamente sea el panel para contener los elementos. Ya ventana pondrían todos los otros elementos que necesitan. Ok. Le dice, me chipé con la clase de dibujo, no entiendo. La clase de dibujo es solamente un panel que recibe los elementos gráficos que tienen que agregar. Entonces una pregunta, en la parte de agregar solamente estaríamos agregando al panel y en la parte de agregar con el array list estaríamos agregando el array list. Y estarían agregando al panel todo lo que está dentro de ese array list. Ah, ya. Ok, gracias. Sí.
Listen, pero si creo mi interfaz gráfica en ventana y de ahí le Ajá. añado el panel, ¿no voy a tapar mis botones para crear las cosas? No, porque puedes darle un tamaño al panel al igual que tus botones. Un tamaño a mi panel, igual que a Ajá. mis botones. Ya. Ay, no. Pucha, no los entendí. Tienen toda la documentación, tienen todo el internet listo para consultar.
Esto, X, Y, ancho. A ver qué pasa.
Listen, tengo un problemita. Añado mi, todos mis botones y mis cosas a la ventana, pero me salen invisibles. ¿Le has puesto bounds a los elementos? Sí, le puse bounce a los elementos. A mí lo que me pasa es de que desaparecen mis botones. Solamente aparece uno. O sea, no sale nada, literalmente me sale más vacío que... Intenten agrandar y achicar la pantalla. Puede que sea que no está actualizando. Ahí sería ver el orden del código o darle un repaint al final de Ahí todo. desapareció todo. Desapareció todo, listen. ¿No le han puesto un layout null para trabajar? Set default, relative... ¿verdad? Eso puede ser. Listen, Gracias, Listen. disculpe. En generador de elementos, el array list tiene que estar sí o sí en generador. ¿Cómo lo llamamos para dibujo? Porque dibujo La no idea- es nuestro JPanel. Claro, cada método te devuelve el elemento para que tú lo agregues inmediatamente. La idea del array list que tienes en el generador es como para que tengas un histórico, cosa que si eliminas o borras todo el panel y vuelves a crearlo, si le das la opción cargar, te va a agregar todos los elementos que tenías guardados en el generador anteriormente. O Así sea, que es el almacenador nada más. es como un histórico. Ahorita enfóquense en que puedan agregar los elementos. Una vez que puedan hacer eso, ya pueden ver de agregar ese tema del histórico. Ok, gracias. No quiero estresar a los muchachos, pero ya se acerca la hora. Bueno, en realidad ya se acercan los 50 minutos. Dicen una petición. A ver, Que si puedo desactivar mi cámara, que se está petando toda mi computadora. pues ¿qué? Sacar mi cámara. Siempre y cuando estés grabando al escritorio, está bien. Sí, estoy grabando. Más bien, cada rato se parando la aplicación. Ok. Ya sé. Listen, ¿está viendo que en generador hay dos generar botón? Uno es con alto y ancho default, ¿o cómo? Sí. JButton. Votar, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Agenda. Contactos. Acciones, tener, Mikey, Mikey, la puta.
Inge, Yes. ¿me puedo retirar? Ya lo subí mi comprimido. Sí, sí, sí. Si ya subiste el examen todo, ya te puedo retirar, Hiroshi, no hay problema. Hiroshi, qué vale, hermano. Ya, hasta luego. Luego, Hice lo, no, o sea, no lo terminé, o sea, lo hice hasta donde yo sabía. hay 40 minutos y mucho internet. Se deberían Hasta lo que aprovechar. Pero ya depende de cada uno. Ok, está bien, no hay problema. Los que terminan lo suben y se retiran. Hasta luego, nos vemos martes. Vamos. Le hice una petición. ¿Cuál? Es que si me puede dar más tiempo. Es que se me petó todo, toda la computadora. ¿Sé qué? O sea, se paró todo. Ni puedo ver la sesión. Quedan 40 minutos, hay que aprovecharlos. Se me puede un poquito más. Que sea 10 No, minutos. todo depende de la grabación. Posición. Era con 14 y 7. No me jodas. Pucha. Botón.set location. Está bien. No. No, sería ancho alto. Data voilà. ¿Qué pasó? Aprovechando de la red.
Ah, a ver. ¿Pero por qué? Perdóname, dicen, pero no sé cómo hacerlo demás. Esta es la regla. Botón label, botón label, botón label, botón label. Texto strings. Le dicen, al pasarle los datos del text field para que cree un botón, me sale que text field no puede ser convertido a string. ¿Lo estás guardando en un string? En el generador, sí. No, tiene que doblar el objeto. Listen. Para remover el objeto, Yes. un objeto de un elemento de un panel, ¿cómo se hace? O sea, o lo busco en Google. Pueden googlearlo, pero básicamente le das al panel .remove y te permite mandarle el componente que quieres eliminar. O le das remove all o simplemente reemplazas ese panel por un nuevo panel y que quede vacío. Que el borrar sea borrar todos los elementos, por si acaso. No se peleen
buscar el elemento seleccionado y eliminar o cosas por el estilo. Ah, ok, listo, gracias. Listen, el array list se pueden almacenar diferentes elementos, o sea, ¿cómo puedo almacenar un JLabel y luego un JTextField? ¿Cómo, perdón, la fórmula de la pregunta de nuevo? Es que quiero crear el array list para almacenarlo, todos los elementos, y cómo puedo, digamos, almacenar si es un JButton o un JLabel. Ah, ya. Puede ser un array list de tipo object o de tipo JComponent, de cualquiera de los dos. Vaya. Ok, voy a probar. Gracias. Listen, ¿cuál era lo que tengo que escribir exactamente para decir si este botón está siendo presionado? ¿Cómo? Me he bloqueado. ¿Otra vez qué? Si este botón está siendo presionado, ¿cómo preguntaba literalmente eso? En el action listener, si e.getSource es igual a ese elemento. Si es que utilizas una action listener para todos los botones. Si no, solamente la action listener en ese botón y ya está.
Listen, en la clase generador, al hacer el generador de cada elemento gráfico me pide un valor de retorno. Sí, la idea es que te retorne el objeto ya creado. En vez de que vos le des crear un JButton, ponerle todos los nombres y propiedades, Ajá. tu método lo que va a hacer es eso, ponerle todos los valores y devolverte directamente el botón ya listito para agregarlo a tu frame o a tu panel. ¿Y eso se lo paso de dónde? Del generador le das return y le envías el elemento creado. Pero si el generador es lo que crea, se supone que todavía no lo tengo creado. Por eso, le tienes que decir generador, quiero crear un elemento y le mandas los parámetros. Y cuando le mandes los parámetros ya te va a devolver el objeto ya armado. ¿O a qué te refieres exactamente a lo que quieres hacer? O sea, lo que pasa es que en la clase de generador estoy haciendo para la clase para generar cada elemento. Ya. Y en la última llave me sale missing return statement, o sea que pide un valor de retorno. Claro, Y, tiene... en la clase ventana ya puse generador g igual new generador para crear ahí el elemento. Entonces no Ya. entiendo cómo pasarle si lo voy a crear en ventana. Le vas a dar G punto y dependiendo del botón que presiones, le vas a dar generar botón, por ejemplo. Le vas a mandar los valores. El método generar botón lo que va a hacer es crearte un JButton, ponerle los bounds, ponerle el nombre y retornarte ese JButton creado. Al generador, pero es que lo que me pide el valor de retorno es en generador. Por eso, lo que te estoy indicando es lo que tendría el método de generar botón dentro del generador. Por eso te está dando un missing return statement, porque no estás devolviendo el valor que estás creando. Ya listo, gracias. Dice, sí. Una consulta, dice. Creé la ventana ya como tal, pero no me aparece nada de elemento. Le puse set found, set visible to, lo normal, y todavía los añadí, y nada. A ver, compartirme pantalla, Sebastián, para ver. Aquí estoy en el teléfono, a no ser que le mando una foto. Mándame una foto a WhatsApp. Okay. Una mierda. La interfaz es una mierda. Implemente. Ah, puta. Implemente. Mouse press it.
Ya. Sebastián, en la parte de tu código estás agregando los paneles con border layout, pero le estás diciendo que utiliza un layout null. Sí, o sea, técnicamente no tendría que usar border layout. Por eso, ahorita les he dado a agregar el panel izquierdo con el border layout izquierda y agregar el panel derecho con el border layout derecha. Pero más arriba le estás diciendo que no utilices layouts. Entonces, por eso no te va a mostrar nada. Y entonces borro set layout y Claro, estaría, ¿no? en el panel izquierdo está bien que le pongas un set layout null porque veo que los elementos los estás poniendo en una posición fija. Pero el frame que te va a recibir los dos paneles, y si vas a utilizar border layout, no tendrías que ponerle el set layout null. Ok. Al ponerle una posición fija, entonces estaría por demás decirle dónde quiero tenerlo, ¿no? Claro, si a los elementos ya le estás poniendo una posición fija y le estás agregando un panel, ese panel no debería manejar un layout. Pero si los paneles los estás organizando por áreas, vas a necesitar un layout. En este caso, te recomiendo utilizar un grid layout de 2 columnas y una fila, que a utilizar el border layout con izquierda y derecha, porque el medio te va a quedar vacío. Ok. Grid layout. O si no, está bien que utilices el border layout, pero el panel ponlo al medio, no lo pongas a la derecha. Y está bien que tenga las opciones a la izquierda. Simplemente utiliza el center en uno de los dos, por lo menos. Ok, listo. Entonces, si quiero usar el border layout, o sería usar el grid layout, ¿no? Con 2 columnas y una fila, sí. Cualquiera de las dos opciones, la que te sea más práctica. Si van a usar layouts, que no es obligatorio. Esta gráfica está muy bugueada. 20 minutos. Listen, una preguntita. ¿Cómo puedo llamar el array list de una clase a otra para poder mostrarlo y cargar la memoria? Porque ya lo almacené en la memoria los datos, pero para llamarlo no sé cómo. Ya, ahorita simplemente te pregunto, ¿ya puedes crear el objeto y lo agrega a tu panel sin importar las funciones de borrar y cargar? También tengo el de borrar. Ya, súper. Lo que tendrías que hacer es hacerte un getter y setter para el array list que tienes en el generador, cosa que puedes decirle al generador get lista y de ahí ya utilizas el método para agregar. Y básicamente va a ser un for que va a agregar cada elemento. Ok. Vamos a ver si entendí. A ver, veremos si da. Sí. En caso de que use el grid layout, tendría que borrar mis posiciones fijas que ya tenía. No te van a afectar. En realidad tus posiciones fijas te sirven para el panel. Los paneles tienes que agregarlos con grid layout. Los elementos está bien que tengan sus posiciones porque ese panel no va a tener layout. Ok. Sé que debería aparecerme en mis elementos, pero no me aparecen. Tengo esa duda existencial. ¿Cómo ahora aparece?
A ver, pasa en código. En mi para caso que lo eran lea. invisibles hasta hace unos momentos. Lo que le pasó a Caleta. Se lo pasa por foto a su WhatsApp. Sí. Agregar. Botón. 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 Transparencia. Botón. Punto. Por el momento solo el del level debería servirme, pero no me sirve ese. ¿Cómo? Es que en el programa que hice solamente estoy añadiendo el level. O sea, por el momento implementé la función del level, pero no me quiere meter level, ni siquiera nada. Busca abort. Ya, Caleta, en el caso de tu código está bien, estás generando el elemento, pero de ahí lo dejas botado en la RAM, ahí flotando por ahí. Tu método generar botón te está devolviendo el JButton y ese JButton lo tendrías que agregar. Ok, ya lo implementé más o menos. Es lo mismo que en el JLevel, pero no sé cómo lo muestro. Me falta mostrarlo. Ah, ese nuevo punto a agregar. Lo que pasa es que ahí te estás creando un panel cada vez que presiones el label. Entonces, ese dibujo nuevo ya lo deberías tener definido arriba y ya debería tener un espacio en tu ventana. Ah, ok, ok. No quiero que se estresen, muchachos, pero quedan 10 minutos. Oh, rayos. Lo hice. 12 Ahorita fotos. por experimentar le borré los bordes layout que tenía y pensé que con el set layout null me tendría que salir los elementos que ya le puse su posición y en realidad no apareció nada, me sale en blanco la cara. Pero ese layer no lo estás poniendo al panel o al frame. Al frame. Ah, Al frame estoy poniendo. No, el frame tiene que tener un layout, no puede ser nulo. El panel que tienes todos los elementos que estás agregando fijamente tiene que ser nulo. Se me sigue sin generarlo. A pesar de que te sirve nada. ¿Tienes el espacio definido de tu panel de dibujo?
Sí, está como se lo mandé en la foto. Ese O dibujo sea, nuevo. ya que tengo que crear un panel en dibujo. El dibujo es un panel. Ok. No, sí, lo cambié, en vez de JFrame le puse JPN, pero igual. Claro, y ese dibujo no le estás creando cada vez que presiones un botón, sino que ya lo tienes como un atributo de tu ventana y ya tienes agregado y definido el espacio del panel. Hay una forma fácil y práctica para que puedan verificar. Agarren el panel que no muestra y pónganle un color de fondo. Si les muestra el color de fondo, ya saben exactamente en qué parte está ocupando el panel, el espacio en su ventana. Ya está lista, lo mando. Resulta que estuve como 20 minutos ahí como... me olvidé que el array list, para medir el array list no es con length, sino es con Length size. es con size. Bueno. Exactamente. Súbale. Ya. Si el level no usa ninguna porción de mi código. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Dice? No escuché lo último que dijiste. Si el level ese no está en mi programa, o sea, no genera nada. Volver a mandar esa parte de código. Dicen, Yes. acabo de entrar, se me fue el wifi, Ok. perdón. No hay problema, no hay problema. Ya, pero... Khaled, esa clase, o sea, ¿dónde tienes el objeto dibujo como tal? Tengo que crear, o sea, un level para el dibujo. No, tienes que tener, es un JPanel dibujo, tienes que tener un objeto de tipo dibujo en tu ventana y que ocupe un espacio. Y el agregar no te tiene que agregar un elemento de tipo generador, te tiene que agregar un elemento de tipo object o JComponent. Ok, lo que pasa es que mi panel ventana lo que hace es, según lo que presiona, genera el botón y el botón, o sea, digamos, generar botón y el momento de decir botón, se va a crear un elemento botón. Y ese momento de decir, añadir elemento, el elemento sería el botón. Así más o menos lo hice. Claro, o sea, ahorita para no complicarse en probar, créate un JPanel normal, porque tu panel dibujo ahorita no importa. Ya, o sea, ahorita le acabas de dar un background black. Cuando ejecutas la aplicación, ¿se ve el panel negro? No se ve nada. Entonces no está agregándolo al panel todavía, habría que corregir eso primero. Ok. Sí, entonces tengo que añadir en el panel y después en el mismo panel debo añadir los elementos. Exactamente. Para no complicarte, le das tu panel o la variable que le hayas puesto a tu panel dibujo. Supongamos que se llama dibujo, sería dibujo.add y le mandas el elemento o componente que se ha generado en la clase generador. Dicen, ya Eso lo le subimos, ¿no? posición y distancia, ¿no? Sí, les estoy dando hasta las 9:10 por si acaso.
Ok. O sea, que tiene un pequeño margen, pero, repito, no me hago responsable. No me vengan con la charla de que digan, el Inge nos tomó un examen y no nos dejó ir. Eso ya es responsabilidad suya. Ya lo hice. Ay, por favor, que me sigan a la puta madre. Texto. 59. 80. 50. No. Si quiero. Ah, pero a ver. No, Pablo no está aquí. Sí, ¿qué es? Listen, ya lo estoy subiendo a las 9. Tengo otro parcial, ¿me puedo retirar? ¿Qué cosa? ¿Me puedo retirar? Le digo, tengo otro parcial a las 9. Ya lo estoy Sí, subiendo. sí, sí. Sí, Sí. ok. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Ok, ya se me añadió el panel. Recién lo creé el panel. Listo, algo raro está pasando. No quiero utilizar métodos de otra clase. Algo debe estar mal definido. Es que le puse literalmente la clase, ¿no? Y me dejó agregar la clase a mi otra clase, pero luego le pongo, en este caso lo llamé generador, punto, utilizar método y no me da, en realidad me da, es bien raro. Me Pásese da a capturar. la class, hash code, notify, pero no están ninguno de los métodos. Pásese a capturar rápido. Que mis elementos no los genera. No, Yes. madre, ¿esto qué es Por eso? 2. Qué asco, qué asco. Punto igual. Mierda. Punto igual. ¿Me muestra el código de tu clase generador? Dicen, me salen muchos errores. O sea, me salen. Ya, ahora se lo muestro. ¿Salen muchos errores? Sí. ¿Qué errores? O sea, le saco foto y se lo mando. Tocará.
Ah, por Dios, mis ojos. De verdad, lo siento, pero debo decirlo. No voy a decir qué es porque es demasiado obvio. Ok. ¿Por qué no te podría salir un método si el método lo tienes definido? Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Los atributos usualmente los ponemos con ¿qué modificador? Private, Y los métodos. público. Muy bien. Ay, Dios. Nada es donde sale, Lisa. Dicen, lo sentí muy complicado el examen. ¿De verdad? Es súper sencillo en realidad. Lo que me Sí, de verdad, Liz. lo que me Mira, chocó los porque cables Lisa fue el cómo caballito armar los clavelito paneles. que teníamos Me tardé antes. mucho. Dice, los exámenes de práctica estaban más hermosos. El de caballito, dicen. Se triplicó la dificultad. Sí, muy... Si con caballito hemos tardado media hora, con esto vamos a tardar 15 minutos. No. No, Lisa. No dicen porque Con el No. otro examen, con el que puse de prueba número 2. Con el que puse de prueba número 2, ese está hermoso. El de la contraseña y todo ese sí es todo bien. El de usuario y contraseña. ¡Es lo mismo! Esto no es lo mismo, Lisa. no es lo mismo, dicen. Tienes que Nada que ver generar es lo mismo. Una gráfica. Sí. Si Esto genera- entienden bien el tema de objetos y composición, ya está. Pero bueno, eso podemos debatirlo el martes, porque he escuchado así como todos sus corazoncitos han partido así. En este caso, Cali, te está dando un error de number format exception. No sé dónde estás convirtiendo estás convirtiendo entero. Me imagino que por el text field que estás jalando debe ser algún valor que no tiene. Puede ser. Si le puse entero. O sea, lo borré y le puse entero. Ese habría que checar bien. Ok. Gracias, Luis. Tengo otro examen, dicen que asco es mi vida. Chicos, yo creo que 4 minutos más y nos vamos todos, y obviamente lo que terminen de subir quedará en esos 5 minutos de márgenes que tienen, pero yo ya no me puedo responsabilizar de eso. Dicen, Así que ¿qué ponderación tenía este examen? 12 puntos, si no me Por equivoco. 2. Ay, 12 puntos. Menos mal. ¿El primero cuánto valía, Liz? En realidad es 2 y 13. Entonces este vale 13. el ¿Cuál otro vale 12. 13? Este vale 13. No. Pues ¿Y el al final revés. cuánto vale, Lisa? ¿Qué? El final. El final vale 25 puntos. Ay. Las buenas ganas dicen cuánto vale las buenas ganas. Ah, No. ¿qué cosa? Para ustedes la ponderación es fácil. Todo es 25. Proyecto final 25, prácticos 25, los 2 exámenes parciales 25, examen final 25. Ya me resigné, Lisa, se lo voy a mandar así. Me manden ahorita, si pueden, y les da el margen de 10 minutos entre que los que entran al otro parcial que tengan o lo que siguen sus vidas, tienen esos 10 minutos para intentar mejorar lo que tienen ahorita. Pero vamos subiendo lo que tienen hasta ahora, muchachos. Dicen, me compliqué con los No paneles. sé por mucho. qué me salió un error. O sea, no error, sino que se confunden los botones. Cuando pongo que me crea un label, me crea un text field, y cuando que me creo un text field, me crea un label. O sea, y ya no quiero cargarlo el otro porque por ahí no sé. No importa, si funciona el comportamiento, por más que esté cruzado, sirve. Mejor mandarlo así. Ok, ya lo mandé entonces. Lo dejo. Listo, Lisa, ya se. Dicen, me resigno, no puede ni mostrar ni una ventana, no me muestra. Dicen, lo mandé ya, pero Hijo, ya lo subí. Ya.
Súper. Les encargo sus videitos que después los suban a algún drive y me mandan el link. O voy a hacer la carpeta compartida, creo que en OneDrive. Sí, los voy a poner en el grupo. A lo largo del día, sí. Bueno, para los que fue una horrible experiencia y súper mortificante, vean de resolverlo y el martes charlamos. Ok, gracias, Lecho. Ok, muchachos, me voy retirando, así que Pero, Nos vemos, cuídense, Listen. suben los videos, hablamos. Listen, disculpe, ¿cuándo va a subir la nota del primer parcial? Vamos, Listen. Tengo que subirla ya, en realidad, todavía no podía subirla. Listen, espera un momento, no lo subí. Perdón, Listen, espere. Matías, vamos a nuestro examen de Sí, sí. investigación. Listen, no sabe, estoy destrozado. ¿Verdad, Listen? Estaba más bonito el del login. ¿Por qué no puso eso? Sí, El del login estaba más elegante. yo esperaba un login. Listen, Sí. que este sea control Esto me de explotó la lectura y cabeza, viernes. este es nuevo para mí. Listen, que este sea control de lectura y el martes damos el examen de verdad. La verdad, Listen, ¿sabe qué es lo que me confundió a mí? La lógica para Confirmo. hacerlo. Tal vez la lógica que usted lo planteó, yo lo haya planteado de otra forma y no pude, me chipé. Ya, people, vamos a hablar el Solo- martes. Vamos a revisar todo lo que se pueda, ya que el lunes es feriado. Voy a darme tiempo para revisar todo esto. Y el martes charlamos. Oli. Ok, Listen. Listen, lo envié 4 minutos tarde, ¿está bien? Hasta No luego, importa. Listen. Después no van a dejar, no les va a permitir enviar más. Así que ya saben, tienen un margen ahorita de 5 minutos por si acaso para subir lo que puedan y ya está.